Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos con mucho gusto y mucho agrado y le queremos invitar a que se quede con nosotros. En esta ocasión, la consejera presidenta, la maestra Gabriela María de León Farías, nos presenta una interesante charla. Vamos con usted, presidenta. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Buenas tardes, bienvenidos a La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Mi nombre es Gabriela de León, soy consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila y bueno, el día de hoy le damos la bienvenida al doctor Alfonso Herrera García. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. También es investigador del nivel 1 del Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT. Ha realizado diversos cursos de posgrado en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia, y de especialización judicial sobre la protección de derechos ambientales en el Instituto de Derecho Ambiental en Washington, Estados Unidos. Fue investigador visitante en el Instituto Max Planck para el Derecho Comparado y Derecho Institucional en Heidelberg, Alemania. Ha elaborado durante por lo menos 10 años en el Poder Judicial de la Federación y actualmente es profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Además, cuenta con diversas publicaciones en obras y revistas especializadas en México, España, Hungría, Argentina, Colombia y Perú, entre otros. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a La Urna. Muchas gracias, consejera presidenta. Es un gusto para mí recibir la invitación y estar frente a todo su auditorio. Gracias, doctor. A ver, quisiéramos retomar algunos conceptos básicos. Y bueno, pues México está constituida en una república representativa, democrática y federal. Y bueno, tenemos una ley máxima que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 116 de esta ley suprema, pues establece que el poder público de los estados que forman parte de esta república se va a dividir para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Quisiera proponerle, doctor, si nos pudiéramos entrar en el poder legislativo, que por cierto, pues estamos en vías de renovar aquí en el estado de Coahuila, ¿le parece? Claro que sí, con todo el gusto. Gracias, doctor. ¿Qué función ejerce o qué función tiene el poder legislativo en esta estructura del estado? Bueno, como bien lo comentó, nuestra Constitución en el artículo 49 establece este principio de división de poderes a nivel federal y que luego se replica a nivel estatal en el 116. Para quienes nos escuchan, bueno, esto es importante, esta división, y quienes nos ven, porque quiere decir que el poder público de los estados, de las entidades federativas, está alineado con, digamos, la manera en que está orientado la división del poder a nivel federal. Y esto quiere decir que se deposita el poder público en tres poderes: el poder ejecutivo, que lo ejerce el gobernador del estado; el poder legislativo, que lo ejercen los legisladores que conforman el Congreso local; y por el otro lado, el poder judicial, en cuya cabeza está el Tribunal Superior de Justicia de cada estado. Al poder legislativo le corresponden varias funciones, y estas están establecidas a nivel normativo máximo en la Constitución Federal, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también tiene una base normativa local y que, como todos sabemos, está ubicado en la Constitución Política del Estado de Coahuila, en este caso. La función principal de un poder legislativo, pues es, como su nombre lo indica, emitir normas jurídicas, emitir leyes que van a perseguir. El objetivo de las leyes es regir las conductas de la sociedad y, por supuesto, establecer cuáles van a ser
las reglas del juego para los ciudadanos, pero no nada más para los ciudadanos, sino para las propias instituciones, para los procedimientos, para las relaciones comerciales, las relaciones civiles, las relaciones incluso de tipo penal, cómo se persiguen los delitos, cuáles son las instituciones que se encargan de impartir justicia, también de perseguir los delitos, de establecer las sanciones, tanto a nivel penal como a nivel administrativo. Es decir, lo que hace el legislador es establecer, insistiría en esta metáfora, las reglas del juego social y del juego democrático, a los cuales nosotros nos vamos vamos a estar en sintonía con esas reglas, si no queremos, por supuesto, incurrir en sanciones que las propias normas establecen, en este caso por el Congreso local. Pero además tiene otras funciones. No nada más se encarga el Congreso de legislar, sino también, por ejemplo, tiene una función de control frente a otros poderes, y también tiene una función muy importante, que es la función de representación, ¿no? Entonces, podemos concebir que si bien es cierto que su función principal es la legislación, también tenemos que tomar en cuenta que nuestros legisladores también cumplen una función de control frente a otros poderes, como puede ser, por ejemplo, a través de, a nivel federal, por ejemplo, se estila y está establecido en las normas que puedan interactuar con miembros del Poder Ejecutivo para discutir políticas públicas, discutir acciones de gobierno y que permitan a los legisladores ejercer la representación que tienen a nivel democrático. Lo ha explicado pues de manera muy clara. Vivimos en una república con una división de poderes, hay 3 poderes. La pregunta sería, ¿pudiera funcionar el Estado solo con 2 poderes? ¿O por qué tienen que ser 3? La explicación es una explicación histórica, ¿no? La creación del poder público tuvo sus primeros desarrollos en el siglo XIX. Y que se encuentran básicamente tanto en el constitucionalismo francés. Eso nos puede resultar un poco extraño, porque en México, ¿cómo es que surge esa idea de llevar al máximo nivel normativo la división tripartita del poder? Bueno, esto viene de una evolución constitucionalista y de la política, de la ciencia política de Francia, y por un lado, y por el otro lado también de los Estados Unidos. Dado que México fue, por supuesto, un territorio en donde cobró vigencia la Constitución de Cádiz de 1812, esta Constitución de Cádiz a su vez tuvo 2 influencias fundamentales, la influencia francesa, ¿no?, y la influencia norteamericana, sobre todo la de la Constitución de 1787. Y así es como llega la Constitución de Cádiz a México para regir aquellos primeros intentos de organización política en 1812, tuvo una vigencia provisional en México, y la primera Constitución de México de 1824, que es una constitución federalista, retoma el principio de división de poderes. Claro que tiene una explicación mucho más larga, ¿no? Lo que quiero decir es que es una construcción teórica que fundamentalmente en Francia construye un autor muy importante que es Montesquieu, y este autor está en consonancia con la Revolución Norteamericana, en donde los constituyentes norteamericanos conciben la misma construcción de división tripartita del poder. Y México la adopta a nivel constitucional en 1824, y luego lo fuimos replicando. En 1800, claro, hay muchas experiencias constitucionalistas en el siglo XIX, pero no podemos hacerlo esto muy largo. Lo recoge en 24, lo recoge en 57, y luego en 1917, que es la constitución que nos rige hoy, es una constitución que está anclada en esa tradición democrática, recoge nuevamente la división del poder, ¿no? ¿Se puede concebir al poder en 2? Diríamos que no, porque la construcción teórica necesariamente toma en cuenta este equilibrio entre 3, ¿no? Alguien que ejecuta la ley, alguien que hace la ley y alguien que va a impartir justicia conforme a esa legislación. Entonces, no podríamos entender el ejercicio del poder público sin ese equilibrio que está en manos de los 3 poderes. Y además, no solamente eso, sino que la evolución constitucional nos ha llevado a crear otras fuentes del poder que se ha dicho que se escinden o que se independizan de estos 3 poderes, y en realidad lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es la creación de nuevos
los llamamos en México órganos constitucionales autónomos, que se desprenden de esos tres poderes, y entonces tenemos varias fuentes que van más allá de los tres poderes, y lo que sí podríamos decir es que el poder público puede multiplicarse en estas otras fuentes autónomas de poder, pero nunca reducirse, porque eso nos llevaría a experiencias que rompen con el esquema democrático, ¿no? Y rompen con el esquema democrático porque la creación teórica es que entre los tres interactúen y puedan controlarse entre sí, ¿no? Por lo tanto, la subsunción en un solo poder implicaría una uniformidad que rompería con el esquema democrático. Excelente explicación, doctor. Hans Kelsen, quien fue un jurista y un filósofo del derecho austriaco, hablaba precisamente que el buen funcionamiento de la democracia y la existencia depende de su órgano legislativo, es decir, de la funcionalidad de su parlamento. ¿Nos pudiera explicar un poquito por qué es tan importante el órgano legislativo para la democracia? Sí, bueno, Kelsen, quizá para los quienes nos escuchan y quienes nos ven, pueda sonarles extraño. En realidad, Kelsen es un gran jurista y quizá uno de los más grandes del siglo XX, que ha construido distintas teorías, muchas de ellas a principios del siglo pasado, y que después se fueron consolidando. Una de ellas fue la teoría de la democracia, ¿no? Pero también Kelsen contribuyó a la teoría del Estado, a la teoría jurídica, a la teoría, fundamentalmente a la teoría pura del derecho y a la teoría de la justicia constitucional, ¿no? En cuanto hace la democracia, lo que postula, claro, hay muchas lecturas de Kelsen, pero lo que él básicamente nos aporta a la construcción de la teoría jurídica y la teoría política de la democracia es, y ahí coincide con muchos de los teóricos alrededor de esto, es que el Parlamento representa a través de esos lazos comunicantes que conectan con el ciudadano a través de la teoría de la representación política, ¿no? Él nos decía, en el ejercicio de la libertad de los ciudadanos que tienen de emitir un voto activo a favor de una persona que lo represente en un órgano legislativo, en un parlamento, ¿no? Recordemos que la teoría kelseniana se desarrolla sobre todo en Europa, donde la idea del parlamento se construye en contraposición a las monarquías institucionalizadas a principios del siglo XX todavía. Entonces, la funcionalidad del parlamento en la teoría kelseniana, sobre todo yo diría que del libro de la esencia y el valor de la democracia, es precisamente construirla a partir de una idea, sobre todo de democracia formal. ¿Qué es eso, democracia formal? Para Kelsen es importante que la construcción de un parlamento siga o cumpla con los procedimientos establecidos en las normas jurídicas fundamentales, ¿no? Y las normas jurídicas fundamentales se encuentran ancladas en una constitución. Y nos decía, en la medida en que se cumplan los procedimientos que están establecidos en la ley fundamental, por quienes están obligados a hacerlas cumplir, que en el caso son los parlamentos, es decir, que se presente una iniciativa, que haya una discusión, que participen las minorías políticas, que finalmente se resuelva la decisión legislativa con un principio de mayoría, ¿no? En la medida que se cumplan estos postulados establecidos en la norma jurídica suprema, vamos a encontrar la esencia del parlamentarismo, ¿no? Que es ejercer de manera adecuada, conforme a las normas jurídicas fundamentales, la representación política, ¿no? En pocas palabras, lo que se postula a partir de esta idea es que los parlamentos cumplen de mejor manera su legitimidad democrática y su representación, la representación que libremente fue otorgada por los ciudadanos, puedan discutirse, consensarse las normas fundamentales que van a regir finalmente a la sociedad. Y para él, un concepto fundamental que no me quisiera quedar con él es la idea de cómo conseguir la paz social, ¿no? Y en la medida, nos dice Kelsen, en que el Parlamento cultiva y discute con la representación ciudadana las normas que van a regir en sociedad, en esa medida, dice Kelsen, vamos a permitir que se consiga un estado de pacificación de las relaciones sociales, ¿no? Porque ahí es donde participan minorías y mayorías, y
en la medida en que ellas mismas cumplan las reglas del juego, las minorías van a quedar conformes de que se han cumplido las reglas del juego preestablecidas y las mayorías puedan entonces emitir un consenso que permita establecer las normas que van a regir la sociedad democrática. Perdón por este desarrollo, pero creo que esta idea, sobre todo, que es muy importante para entenderla entre nosotros, para entender la importancia del Parlamento en Kelsen. Imposible pensar en una democracia sin un parlamento. Es parte de, ¿verdad? No podemos hablar de un sistema democrático sin la existencia de un parlamento que represente a la ciudadanía y a todas esas voces que le integran la sociedad. Ahora, doctor, bueno, pues por todos es sabido que las y los diputados del Congreso del Estado pues se eligen por la vía del voto. Precisamente estamos en suspenso de un proceso electoral en donde estábamos por ya concluir la elección de las diputadas y los diputados en Coahuila. ¿Hay alguna otra forma de elegirlos? Porque hay algunas voces que dicen, bueno, y si la pandemia no nos permite elegir a nuestro Congreso por la vía del voto, ¿hay alguna otra forma de elegir a los diputados y las diputadas? En la medida en que la naturaleza del Parlamento es la representación, la única manera de integrarlo, de conformarlo, de construirlo, es a partir de la voluntad ciudadana. Ningún otro órgano, digamos que eso es a partir de la teoría política y de la teoría constitucional, ¿no? Pero ahora quisiera dar una explicación desde las normas, justamente, ¿no? A partir de la teoría constitucional y de la teoría política, sería imposible pensar en distintas formas de integrar el órgano parlamentario sin la participación de la ciudadanía y sin la emisión de la voluntad ciudadana que lleva a integrar este órgano. Por supuesto que hay distintos métodos para integrar un parlamento, ¿no? Y ahí podríamos hablar del principio de mayoría y del principio de representación proporcional, que son construcciones que se han venido haciendo en la teoría constitucional para integrar los parlamentos, para conseguir una mayor representatividad y sobre todo para insertar en esas lógicas a las minorías políticas. En la medida entonces en que es imposible integrar al parlamento sin la participación ciudadana, desde el punto de vista teórico sería también imposible pensar en la ausencia de los ciudadanos en la integración. Ahora, desde el punto de vista de las normas jurídicas, en nuestra Constitución Federal y tampoco en las constituciones locales hasta donde no alcanza, existe otra forma de integrar a un órgano legislativo, ¿no? Es a través del voto de sufragio activo que se consigue la integración de un órgano constitucional como este. ¿Qué nos dicen también las normas ahora en relación con este tipo de contingencias que a todos nos toma, por supuesto, desprevenidos y que tenemos que pensar en las nuevas formas, en nuevas maneras de afrontar, ¿no? Con estas imposibilidades, tanto teóricas como normativas, frente a una necesidad de integrar un órgano legislativo? La verdad, sea dicha, no existen unas normas que nos permitan establecer metodologías específicas para afrontar la integración de un órgano legislativo como este frente a una contingencia de estas magnitudes. Lo que tenemos, sin embargo, sí es normas que apuntan o construyen la idea de la suspensión de derechos, ¿no? Y creo que es importante hablar de eso. Yo lo he venido trabajando últimamente, este tema, y para enfatizar algo, que cuando se da una contingencia como esta, virtualmente puede haber una suspensión de derechos o un estado de excepción, como se dice. En nuestra Constitución está establecido en el artículo 29. Pero ¿cuál es el problema frente a los derechos políticos? Este artículo lo que nos dice es que de ninguna manera, ningún estado de excepción y ninguna suspensión de derechos puede derogar o puede suspender los derechos políticos. Y también esta lógica en la no suspensión posible de los derechos políticos se encuentra a nivel internacional. Pensemos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 27 dice exactamente lo mismo que la Constitución Mexicana. De hecho, la Constitución Mexicana se inspiró en la Convención Americana sobre Derechos Humanos para establecer que es imposible jurídicamente suspender
el derecho al sufragio, derecho a ser votado y otro conjunto de derechos que forman parte del núcleo duro de derechos básicos de las sociedades democráticas. Entonces, tampoco desde el punto de vista normativo podríamos pensar en nuevas formas de construir los órganos representativos, es decir, en nuevas maneras de pensar la integración de órganos sin la participación ciudadana. Es jurídicamente imposible. Y en caso de que se pensara en fórmulas que sustituyeran estos mecanismos, serían francamente contrarias al sistema democrático y contrarias también a los derechos mismos políticos de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo enfrentar el problema? Y ahí la verdad es que nadie tiene una respuesta, ¿no? No hay una ruta de salida, no hay una ruta institucional que nos permita tener un suelo sólido, un camino sólido para construir la respuesta. Lo que podríamos decir es que se tienen que agotar todas las instancias institucionales posibles para que el órgano legislativo esté implementado, integrado y construido de manera previa a la fecha en que se agotan los cargos públicos representativos del órgano o de la legislatura anterior. Agotar todas las posibilidades que tengamos enfrente. Y esto implica actualmente en nuestra contingencia, pues claro, probablemente pensar en métodos, en técnicas que aseguren la construcción de los procesos electorales a partir de la idea de tomar todas y cada una de las medidas posibles de resguardo, de distanciamiento social, de, por supuesto, de salubridad, para que las personas puedan emitir su voto en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces la respuesta es, al no haber una respuesta institucional, un método, una técnica institucional para conseguir este objetivo, se tienen que implementar necesariamente maneras, formas, procedimientos que permitan cumplir el objetivo, aun cuando sea tan complicado justamente construirlo en coordinación con las medidas de prevención en materia de salubridad general, pero que se tiene que hacer ese esfuerzo, me parece, para, de acuerdo o de frente a la imposibilidad de suspender absolutamente la emisión del sufragio y, por supuesto, la participación ciudadana en la integración de los órganos parlamentarios. Y claro, bueno, pues ya lo hemos comentado en algunas ocasiones en este mismo programa, pues estamos ante una emergencia sanitaria, pero no hay una suspensión del orden constitucional. Forzosamente tendremos que continuar con nuestro Estado constitucional y bueno, ya lo dijo el doctor Herrera, habrá que ir a elecciones en el segundo semestre de este año. Si nos permite, doctor, vamos a una pequeñísima pausa y regresamos a La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. No le cambie. Bienvenidos de nueva cuenta a La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Estamos conversando con el doctor Alfonso Herrera García, precisamente sobre el poder legislativo en Coahuila. Doctor, quienes integran el órgano legislativo en Coahuila, pues concluyen su periodo el día 31 de diciembre de este año, ¿sí? Y hay algunas voces que dicen, bueno, pues ante la pandemia, ante la emergencia sanitaria, tal vez no haya posibilidades de acudir a las urnas, pues vamos a seguirle. Entonces, suspendemos la elección de este año y pues que los legisladores que están en funciones, pues que le continúen hasta el año que entra y allá en 2021 pues veremos si podemos hacer la elección. Veo que se está sonriendo porque seguramente ya sé la respuesta, pero mi pregunta es, ¿pueden los legisladores que están en funciones continuar hasta que se den las condiciones para llevar a cabo una elección de manera regular, que eso pues seguramente va a ser en unos 2, 3 años? ¿O tendremos que acudir a elecciones este año forzosamente? Sí, bueno, sin duda es un tema complejo de resolver en la práctica, considerando que, como acabamos de mencionar, las normas no nos proveen de un sistema emergente para resolver una necesidad electiva como es de tipo.
Y sin embargo, lo que sí tendríamos que, me parece a mí, que tomar en cuenta es que es la imposibilidad de que de una prórroga del mandato representativo que tiene una legislatura previa. ¿Y por qué esto es así? Porque se encuentran varias dimensiones ahí de derechos involucrados, yo diría. Desde el punto de vista de los derechos, al menos es una perspectiva que a mí me gustaría abordar, que es el tema del derecho al sufragio que fue emitido para la elección a esta legislatura que está en funciones y que necesariamente se agotan con el plazo que le fue concedido por parte de la ciudadanía a estos integrantes de esta legislatura que está vigente. En la medida en que pensemos que esto es prorrogable, ¿no?, sin una norma jurídica que avale esa prórroga, que como hemos dicho no existe, ¿no? No existe esa posibilidad desde el punto de vista normativo, pero de todos modos, teóricamente, la imposibilidad se cifra en que se estaría violentando la voluntad ciudadana en la medida en que no fue otorgada esa representación con una posibilidad de plazo posterior al momento en que concluye, que es el 31 de diciembre del 2020. Por lo tanto, no nada más hay una repercusión para el sistema democrático en el sentido de que no existe un basamento institucional para posibilitar una prórroga de una legislatura, sino que además se estaría violentando esa voluntad ciudadana de que no fue emitido, no fue otorgada la representación democrática en el ejercicio legislativo para un tiempo posterior a esa fecha. Lo que nos queda entonces es construir algún mecanismo, construir los mecanismos, los canales institucionales. Claro, esto le toca afortunada o desafortunadamente a las instituciones electorales, desafortunadamente en el sentido de que tienen que ser de verdad construir, ¿no?, creativamente las maneras, los mecanismos, las formas que permitan respetar la voluntad ciudadana que fue en su momento emitida para integrar este parlamento local, y luego también respetar la voluntad ciudadana que tendrá necesariamente que participar nuevamente para la integración de la nueva legislatura. Y claro, al no tener un mecanismo cierto, la organización electoral se vuelve de primera importancia. Es decir, me parece a mí que los actores fundamentales para conseguir el objetivo democrático que se busca con la nueva integración de los órganos legislativos en estas elecciones que sufrieron lamentablemente esta prórroga, pues está en los OPLES, está en las instituciones electorales y claro, en caso de conflicto llegará también la participación directa de la justicia electoral, pero creo que hay maneras, es decir, hay formas en las que se pueden hacer cumplir con equilibrios, con racionalidad, con, digamos, sí, una convicción de todos los principios que rigen el proceso electoral, que son justamente alcanzar lo más óptimamente posible la certeza, lo más óptimamente posible la neutralidad, lo más óptimamente posible la participación general, la no discriminación, la igualdad en la participación política, y creo que estos principios deben regir los procedimientos que permitan necesariamente llevar a cabo esa nueva conformación que será imprescindible para que cuando se agote el mandato representativo de los actuales legisladores. En conclusión, doctor, a ver, hemos hablado precisamente pues, del principio de la República, de la forma de la división del poder en la República. Hemos hablado el día de hoy acerca de la importancia que tiene el poder legislativo, no solamente como creador de leyes, sino también como representación, como representantes de la sociedad en general. También hemos dicho que pues, no hay otra forma de elegir a las y los legisladores más que la vía del voto, porque precisamente son nuestros representantes y solamente por esa vía los podemos elegir. Y finalmente, bueno, pues quienes están en el encargo, pues habrán de concluirlo el día 31 de diciembre y no hay la más mínima posibilidad de que se prorrogue hasta el año que entra. Así es que, en conclusión, tendremos que ir a elecciones este año, tomando claro todas las medidas que nos dicten las autoridades de salud, pero bueno, pues también los ciudadanos tendremos que obedecer y
adaptarnos a estas nuevas medidas para el día de las urnas, el día en las urnas, perdón. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? Pues algo sí que me gustaría decir es que, en efecto, no estábamos preparados para una contingencia como esta, pero y tampoco muchos de nosotros que no, estamos ajenos al mundo de la epidemiología, de la medicina, de la salud pública, y que sin embargo sí tenemos ciertos parámetros para pensar en que, de acuerdo con los datos que se tienen y el actuar gubernamental ha podido compartir con la ciudadanía, cumpliendo por supuesto su obligación de transparentar las acciones del gobierno, creo que sí podemos tener certeza en que este fenómeno pandémico necesariamente no sabemos cuándo, por supuesto, puede alcanzar un pico, ¿no? Como que es el que del que nos han hablado las autoridades, pero lo que sí sabemos es que necesariamente este pico va a tender a la baja en algún momento, ¿no? Y que entonces en los meses que vienen, ¿no?, difícilmente vamos a poder encontrarnos en las condiciones en las que en este momento nos encontramos de extrema preocupación respecto a la contingencia. Y en esa medida creo que las autoridades electorales podrían tomar en consideración que el fenómeno epidemiológico va hacia la baja en algún punto de los meses que vienen. Y en ese sentido, el sentido de responsabilidad que tendrían las autoridades electorales es estar atentas, digamos, a ese declive necesario que viene y en algún punto organizar lo que tenga que organizarse en el proceso electoral para llevar a cabo con las medidas que tendrán que seguir siendo necesarias en esta materia, pero con un piso más seguro de que no estaremos en el mismo punto en el que nos encontramos hoy. Ese es, digamos, el punto que me gustaría enfatizar, ¿no? Este punto en el que nos encontramos hoy no será el mismo casi con toda seguridad el mes que viene o dentro de 2 meses. Y por lo tanto, creo que eso prospectivamente tiene que tomarse en cuenta para no pensar en que tendríamos que llegar a solucionarlo con una prórroga de algún mandato en algún cargo público, sino que nos permite por lo menos tener un escenario en el que necesariamente tendremos una mejor posibilidad de pensar en tiempos, de pensar en cumplir ciertas reglas que permitan llegar, aunque sea por supuesto, no con las mejores condiciones posibles, pero sí con condiciones mínimas a organizar una elección que es necesariamente y absolutamente esperada para que pueda cumplirse con uno de los grandes sentidos democráticos de nuestro sistema, considerando todas estas cuestiones que, como vimos normativamente y teóricamente, nos apuntalan a la idea de que es imposible, por supuesto, imposible pensar en una prórroga ilegítima, yo la llamaría, de algún mandato que espera ser renovado, ¿no? Quisiera entonces nada más terminar con esa idea y comentar que, bueno, desearles todo el éxito en esa labor, y claro que nosotros que nos encontramos también inmersos en las instituciones electorales cuenten con nuestra participación en la medida de nuestras posibilidades y de las capacidades académicas, profesionales que tenemos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, también me imagino que como académicos y como investigadores, pues será un fenómeno en el que estarán interesados en seguir cómo en medio de una pandemia, de una crisis sanitaria, bueno, pues los órganos electorales pues organizan una elección y garantizan a las y los ciudadanos pues la representación en el poder legislativo. El día de hoy platicamos con el doctor Alfonso Herrera García, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Le agradecemos muchísimo, doctor. Fue muy clara su exposición. Y bueno, pues a quienes nos escucharon también por las redes sociales, les agradecemos el favor de su atención. Y por supuesto, a nuestros repetidores, Núcleo Radio y Televisión y GPS Media, muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Mi nombre es Gabriela de León. Los esperamos la semana que entra en una emisión más de La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Saludos a todos.
Y es así como llegamos al final de su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos despedimos, no sin antes invitarle a tener comunicación a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram como programa-radiofónico y en Twitter @laurna-IEC. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Pásele usted muy bien. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.